Hola a todas y a todos. Vamos un poco retrasados en el tiempo que nos habíamos marcado, por lo tanto seré un poco más breve de lo que había dispuesto en un principio. Empezaré diciéndoos que el catalán es hoy por hoy la novena lengua de Europa y que tiene casi los mismos hablantes que el búlgaro o el checo y está por delante de lenguas como el sueco, el croata o el noruego y a bastante distancia del esloveno, el finés y el lituano. Todas estas lenguas, a diferencia del catalán o del euskera, por ejemplo, son oficiales en sus estados y como consecuencia tienen rango de lengua oficial también en las instituciones europeas y gozan de un reconocimiento y una protección especial por parte de sus estados. En el caso del catalán, como también pasa en el caso del euskera, no solo no gozan de esta protección ni son oficiales en las instituciones europeas, sino que sobreviven muy a pesar de los estados español y francés, ya que cada día son más las leyes y reglamentos que pretenden convertir a estas lenguas, a estos idiomas, en meras curiosidades anacrónicas, muy lejos de lo que fueron y de lo que en parte aún son, que es lenguas habladas mayoritariamente por la población de sus territorios. He empezado la argumentación situando un poco la situación del catalán en este momento en el contexto europeo, para enlazar con lo que es la Plataforma per la Llengua. La Plataforma per la Llengua, de la que formo parte de la ejecutiva, hace 20 años que está trabajando para denunciar a la vez que informar de la situación del catalán. En los últimos 5 años nos hemos dispuesto, digamos, a atacar el tema de las redes y los medios, los nuevos medios, para convertir lo que nosotros llamamos la ONG del catalán en una institución, en una organización con mayor presencia, digamos, en la sociedad catalana. La Plataforma por la Llengua trabaja en diferentes territorios donde se habla catalán, por lo tanto, no solo en Cataluña, sino también en el País Valencià y en las Islas Baleares, en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Por lo tanto, tiene contextos diferentes de trabajo, porque las legislaciones de estos 3 territorios, junto con la Franja de Aragón o la Cataluña del Norte, lo que sería la Cataluña francesa, son muy diferentes y las situaciones de los hablantes de estos territorios también son significativamente diferentes. En este momento la plataforma engloba unos 5.600 socios, pero lo más significativo es que estos socios se han conseguido en los últimos 2-3 años. Yo entré en la Plataforma por la Llengua con un objetivo y era el de ver cómo podíamos comunicar mejor. Y en este sentido le doy la palabra al ponente que me ha precedido en que un community manager es fundamental para cualquier organización que quiera estar presente en la sociedad actual. Ha sido en los últimos 5 años que la comunicación de la plataforma ha hecho un cambio progresivo de una comunicación que era muy unidireccional, muy estática, a una comunicación 2.0, multiplataforma, mucho más dinámica, mucho más interactiva, no solo con los socios, sino con el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, mucho más colaborativa también. Partíamos de una comunicación donde el papel era fundamental. Publicaciones, carteles, pasquines, adhesivos, pancartas como las que he dejado a la entrada y que si aún queda algo podéis recoger, para ver cómo hemos pasado de ello, de lo que estábamos haciendo hasta ahora, a lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer de aquí para adelante. Para empezar, el soporte de una web que hasta ahora era bastante estática y que hemos pasado a una web como un punto de encuentro de la comunidad social que agrupa las diferentes redes sociales e interactivas y la reducción progresiva de lo que hacíamos en papel. En este sentido, Twitter y Facebook han sido de mucha importancia, de gran importancia, para conseguir más notoriedad. En 3 años la página oficial pasó de una primera página que superó los 5.000 y tuvimos que cambiar a una página oficial que ya supera los 20.000 seguidores en este momento, y Twitter, con los mismos años, pues en roza también más o menos los mismos seguidores. A través de estos medios no solo hemos explicado nuestras posiciones, digamos, no solo hemos denunciado y hemos hecho campañas de nuestra entidad, sino que de una manera más dinámica hemos llegado a un público mucho más joven, a un público más amplio, y también nos ha servido para conocer sus propuestas.
para interactuar con ellos y ellas y para contar mejor y de una manera más personalizada lo que hacemos y por qué. Y ganar una imagen de marca, que esto es muy importante, porque la competencia, digamos, de las organizaciones no gubernamentales y del mundo asociativo es muy, muy fuerte en este momento, y nosotros queríamos posicionarnos con una imagen de marca mucho más definida, que la gente supiera que podía venir a buscar cuando hablábamos de Plataforma per la Llengua. En la comunicación de la plataforma, el vídeo y las campañas audiovisuales también han adquirido de manera progresiva una importancia fundamental. Yo os pasaré ahora un vídeo, el último que hemos hecho, y si entráis después por vuestra cuenta en la página de YouTube, veréis los primeros vídeos que se hacían, las primeras campañas, con muy poco presupuesto, con más, digamos, entusiasmo que no profesionalidad, y ahora con el mismo entusiasmo y con un poco más de profesionalidad, como hemos ido, digamos, dándole la vuelta a lo que es el mundo audiovisual para colocarlo también en todas las plataformas, en todos los medios posibles. No sé si hay audio aquí. Tenim força. La força d'un poble fet de molts pobles. Tenim la força de la terra i d'un llegat i tradicions que ara són patrimoni de tots. Tenim la força de la veu, de la ploma i el pinzell. La força d'uns acords que sonen a pau i la força de la dansa. Tenim la força de la història i la memòria i la força d'uns colors. Tenim la força de l'esport i de la millor cuina del món. La força de la solidaritat i de l'amor. La força del disseny i l'avantguarda. Tenim la força d'un geni i la de tot un país. Tenim la força d'ell i tindrem la d'ell. Però sobretot, tenim i tindrem la força d'una llengua que ens uneix. Estima-la. Bueno, este vídeo busca socios y este vídeo ha corrido por las redes como ninguno antes. Importante para dar a conocer lo que está haciendo la plataforma es dar a conocer también lo que piensa sobre la lengua. La campaña Estima el català, quiere al catalán, lo que busca es fidelizar, digamos, a los socios que tiene y conseguir socios nuevos para poder afrontar, digamos, el reto tecnológico, el reto de posicionarnos mucho mejor en las redes, conseguir, digamos, que cada vez se promueva más, digamos, el uso social del catalán a través de los nuevos medios, a través también de todas las plataformas. La estrategia de comunicación incluye la actualización constante de métodos y canales a utilizar, y esto ha implicado también estar al corriente de las tendencias nuevas. En este sentido, por ejemplo, hemos estado y ya estamos presentes ya en Instagram y News.hu, donde vamos a publicar a partir de ahora no solo la memoria, que ahora la podéis encontrar, sino también una cosa importante que nosotros hemos hecho desde el año 2012. Este es el segundo, es el informe CAT. El informe CAT explica una serie de datos sobre la presencia del catalán en el mundo. Por ejemplo, cosas desconocidas por el conjunto de la población, como el catalán es la octava lengua más activa en Internet, ocupa la octava posición en el índice de penetración en Internet, en el número de usuarios que navega. Una lengua, digamos, que es minorizada y minoritaria, consigue situarse a este nivel. Quiere decir que tiene una sociedad muy activa en las redes, que usa los nuevos medios y, por lo tanto, es importante dirigir toda la acción de comunicación de la plataforma hacia estas nuevas redes y medios. De las webs más visitadas, 10 tienen versión en catalán, más de 52.000 dominios tienen el dominio .cat registrados en Internet en el año 2012.
El posicionamiento de la lengua en Internet es importante y la plataforma, digamos, ha sido consciente de esto, se ha situado rápidamente, se ha posicionado, digamos, en estos nuevos medios y le falta aún, digamos, dar un par de vueltas más al tema. Es una cuestión presupuestaria, sobre todo. Pero, ¿hacia dónde vamos? La estrategia de comunicación de la plataforma implica la actualización regular de estos canales de información y la evaluación de los nuevos medios y redes sociales más utilizados de cara a su aprovechamiento. En este sentido, la estrategia a medio plazo pasa por seguir de cerca la evolución de estas nuevas redes, ver cuáles son las redes sociales con más popularidad, como Pinterest, Google+, Vine, Cinegram o Tumblr. También se apunta como una herramienta de futuro, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones específicas para móviles. En este sentido, el ejemplo a seguir son las aplicaciones de móviles como lo que hizo la Asamblea Nacional Catalana para la movilización del último 11 de septiembre, una simple aplicación de móvil descargada por una cantidad enorme de personas consiguió llevar a más de 1,5 millones, no solo esta aplicación, por supuesto, pero sí a manifestarse a lo largo de 400 kilómetros del territorio de Cataluña. En esta aplicación que nosotros pensamos para la Plataforma per la Llengua, la comunicación no solo con el asociado a la plataforma, sino también con el conjunto de personas interesadas en conocer datos como los que se registran en el informe CAT, por ejemplo, son importantes, porque en Cataluña el debate sobre la lengua, el debate, digamos, sobre la presencia de la lengua en todos los ámbitos de la sociedad catalana, es un debate que pasa por muchas veces tener información para debatir y para poder responder en una tertulia, por ejemplo, a afirmaciones poco fundamentadas, poco, digamos, dotadas de conocimiento, cuando alguien quiere, digamos, interesadamente minorizar aún más la lengua de lo que ya el Estado pretende, digamos, con la legislación que está cada día apuntando, pues como la ley de educación o como la ley de etiquetaje, etcétera, etcétera, que están intentando, digamos, minimizar el efecto de la presencia social del catalán. Muchas de las tertulias que se hacen en Cataluña, cuando se habla de la lengua, hemos notado, por ejemplo, que los tertulianos no tienen toda esta documentación. La manera de hacerles llegar la documentación ha sido últimamente, cuando se habla de estos temas, a través de Twitter, influir en directo en las tertulias para hacerles llegar datos que puedan, digamos, de alguna manera, datos muy documentados, para intervenir, digamos, de alguna manera con datos científicos en la tertulia para que, por lo menos, la persona que defiende una posición diferente del que intenta, digamos, demostrar que el catalán no es tan presente en la sociedad catalana, que a veces es como una especie de obsesión de un grupo reducido de personas que están trabajando contra la realidad, que hay una mayoría silenciosa que ya le está bien la situación como está, que incluso ve bien acabar con la inmersión lingüística. Todas estas posiciones se pueden combatir con información y la información a veces no llega en el momento. Los nuevos medios, Twitter, Facebook, lo que permiten es incidir en el momento con información que ha estado elaborándose durante un año. En el caso de cada informe, pues se elabora con suficiente tiempo y datos como para que sea pues eso, muy documentado. Los objetivos de futuro de la plataforma son seguir incrementando los seguidores en las redes sociales y aumentar también esta interactividad con la comunidad y la colaboración de la red a través de estos medios sociales apuntados y también otras estrategias como bueno, modificar la actual estructura de la web, que es una web que, si os conectáis, veréis que aún es una web un poco antigua, aunque ha ganado en interactividad, pero en este ejercicio 2014-2015, el próximo, vamos a seguir por esta estrategia de convertir el espacio web en un sitio de más relación, acompañado de la presencia en el resto de las redes sociales. Bueno, estas estrategias no difieren mucho de lo que es la evolución que han seguido la mayor parte de las organizaciones sociales en contacto con sus asociados por un lado y con el conjunto de la población por el otro.
lo que tiene claro la Plataforma per la Llengua es que solo un mejor y mayor posicionamiento en redes sociales y un uso más frecuente de estos elementos audiovisuales a través de todas las plataformas y medios hará posible el crecimiento y consolidación de la entidad de referencia en la promoción y defensa del catalán. El catalán, por ejemplo, en este momento es una de las lenguas de Wikipedia con más presencia. La Wikipedia en catalán fue la segunda Wikipedia que hubo después de la inglesa. Por un minuto ganó a la alemana estuvo latente durante un tiempo y el 16 de marzo del 2001 se publicaron los primeros artículos en catalán. En este momento hay 412.703 artículos y usuarios registrados 154.639. Es una Wikipedia muy activa que de alguna manera demuestra la penetración, digamos, del catalán en los medios, lo que decía antes de la octava lengua, digamos, con más activistas, digamos, en las redes y en las ventanas, digamos, que dan opción a hablar de la lengua, de la situación de la lengua o de publicar, digamos, cosas en catalán. Era bastante más larga la ponencia, pero nos hemos sobrepasado en tiempo y lo que dejaría, digamos, es la oportunidad, si queréis hacerme alguna pregunta en relación a la situación de la lengua o a lo que hace la plataforma. Se me ha olvidado decir que la plataforma ha trabajado durante 20 años para conseguir una mayor, digamos, presencia del catalán en sectores como, por ejemplo, el etiquetaje de productos habituales o en el cine. En el cine luchamos contra las majors y es prácticamente imposible, pero se han hecho muchas campañas, se ha conseguido, digamos, influir en la elaboración de la ley del cine en Cataluña, que sigue teniendo muchas resistencias por parte de las grandes empresas de cine norteamericanas, sobre todo, pero la capacidad, digamos, de la plataforma de alguna manera en posicionarnos delante de las empresas para que cumplan las leyes que el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, ha aprobado en relación al uso de las lenguas, ha permitido, sobre todo, que algunas de ellas se den cuenta de que no solo no les perjudica, sino que les favorece etiquetar en catalán, por ejemplo. Y en este sentido se ha conseguido, y si vais a la página web de la plataforma o a este informe.cat, veréis cómo empresas potentes han ido, digamos, cambiando y etiquetando también no solo en español, sino también en catalán. En tema de juguetes, en tema de escuela, en escuela hay una plataforma que se llama Som Escola, Somos Escuela, que defiende la inversión en catalán y ha trabajado mucho, sobre todo estos últimos meses y este último año, contra la aplicación de la ley Wert y contra los ataques que se han producido en Mallorca, por ejemplo, estos últimos meses, del intento de minimizar la presencia del catalán en la escuela con un decreto de trilingüismo. Bueno, supongo que ya estáis al caso, pero se ha conseguido, por ejemplo, a través de Twitter, que se hicieran un número significativo de aportaciones a la caja de resistencia del profesorado de las Illes Balears y sobre todo estar presentes en el debate del catalán en los medios de comunicación, la comunicación entre la plataforma y los medios. Yo trabajo en televisión, en TV3, por ejemplo, es una comunicación que ha tenido que cambiar porque antes enviábamos una nota de prensa y esperábamos una reacción. Ahora somos nosotros que reaccionamos cuando vemos una tertulia, enviamos los twitters que decía, intervenimos creando el debate fuera para que entre dentro del medio, y esto es importante. Ha cambiado en el sentido que decía la chica que ha intervenido de la última fila, que todo pasa inmediatamente y esta inmediatez hay que aprovecharla por todos los medios para poder influir, para poder cambiar algunas cosas que si tienes más información puedes conseguir que esa tertulia o esa información que se está dando vaya por otro lado. En este sentido, digamos que la plataforma encara su futuro hacia aquí, hacia una comunicación entre la entidad y los medios ya muy lejos de lo que era enviar y esperar a ver qué pasaba. Se han hecho LeadDub, se han hecho Mural Mob, se han hecho una cantidad de acciones también en la calle que han tenido su repercusión en Instagram,
en las redes sociales, se han compartido vídeos, digamos que han tenido muchas visitas y aún siguen un año después. Hay gente que sigue descubriendo como si fuera una gran novedad un vídeo de hace un año, de hace 2 años. Y lo que crean estos pequeños vídeos son elementos para el debate. Lo que queremos es esto, aparte de decir estima la llengua, estima el català, es una cuestión de posicionarnos, de posicionar al público, de decir, tenemos una lengua potente, no vamos a ir aquí de pequeñitos, no, tenemos una lengua potente, la quieren minimizar, la quieren hundir, quieren que el Estado español sea una cosa uniforme en una sola lengua, y nosotros estamos aquí para decir que esto no va a ser así, que la realidad es otra y que la tendencia, incluso con un 16% de población inmigrante hablando en este momento en Cataluña unas 192 lenguas, la posición del catalán no solo no ha bajado, sino que sube. Y esto en parte también depende un poco de acciones como la de la Plataforma per la Llengua, de la CAL, la Coordinadora de Asociaciones per la Llengua, y de otras entidades más locales que luchan, digamos, o trabajan desde hace muchos años para un posicionamiento, un uso social mayor, digamos, del catalán, y para denunciar casos como cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional detiene a una persona por expresarse en catalán en el País Valencià o en Cataluña. Esto ha pasado recientemente, y sobre todo cuando esta persona es de origen extranjero y a la policía aún le molesta más que una persona de origen marroquí se dirija al policía pues en catalán, porque esto es sumar nuevos hablantes de la lengua, y esto es una cosa que les molesta particularmente y a nosotros nos alegra.